¿Qué tal, amigos y hermanos? Les saluda en esta ocasión el pastor Alfredo Avelar, pastor de la iglesia Alfa y Omega de las Asambleas de Dios en Nacaome. Quiero compartir con ustedes la palabra del Señor en esta ocasión y así poder edificarles por este medio de internet. Queremos compartir un tema especial para todos nosotros en estos tiempos de crisis, tiempos de dificultad que nos embargan. Queremos ocuparnos para compartir con ustedes el tema misericordia en tiempos de pestilencia. La palabra del Señor nos dice en Éxodo capítulo 12, versículo 21 al versículo 23, palabra que leemos para la gloria del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua. Y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrío, y untad el dintel y los dos postes con la sangre que estará en el lebrío. Y ninguno de vosotros salga de la puerta de su casa hasta la mañana, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. La pestilencia es un desastre mortal, generalmente una enfermedad que afecta a toda una comunidad. La pestilencia es contagiosa y devastadora. Por ejemplo, la peste negra en Europa, que mató a más de un 30% de la población durante la Edad Media, durante el año 1547 a 1550. Esto se constituye una plaga muy mortal. Además es llamada en la historia como la peste bubónica. En la Biblia, la pestilencia suele ser un signo de juicio de Dios sobre una nación o un grupo de personas. Deuteronomio 32:24 habla de esto. Primero de Crónicas 21:12, como también Ezequiel 7:14 al 15, nos habla de lo que significan estas pestilencias y que muchas veces Dios se constituye el autor de todas estas cosas, porque de alguna manera el Señor quiere disciplinar al ser humano, enseñarle que más allá de todos nuestros medios hay una mano poderosa que está para gobernarnos. El mismo Dios que protege y bendice también es el Dios que envía desastre y la pestilencia cuando se realiza sus propósitos justos sobre la tierra. La pestilencia se promete como parte del juicio final de Dios en el mundo. Nos habla Apocalipsis 18:8. La palabra traducida pestilencia a menudo se traduce como plaga o desastre. En las nuevas versiones de la Biblia se conoce de esta manera. Sin embargo, dado a que la palabra a menudo se combina con ambas, puede implicar una devastación mayor de la manera en que puede causar enfermedad física. Pestilencia incorpora todas y cada una de las formas destructivas y masivas de lo que es la situación pública en las personas y en nuestra sociedad. A menudo es acompañada de hambre, de guerra, y Jesús advirtió de todas estas cosas cuando escribió el evangelista San Lucas allá en capítulo 21, el versículo 11. La Biblia nos relata una historia que sirvió como base para la liberación del pueblo de Israel en la cautividad egipcia. Fueron 10 plagas en total que trajeron juicio a la nación de Egipto. Estas 10 plagas se desarrollaron en un orden ascendente, de menor a mayor, y traían unos alcances terribles. Dañaban específicamente a lo que era a toda la sociedad egipcia, y esto se constituye un desastre catastrófico para aquel entonces, ya que había muchos daños en la naturaleza como también en la vida social de las personas. Estas 10 plagas hacen énfasis en lo que es la mano de Dios cuando se propone destruir, quitarle la paz al hombre. Pero lo asombroso de todo esto, de esta historia que nosotros vemos en Éxodo, nos damos cuenta de que cuando Dios quiere guardar a alguien, cuando Dios quiere hacer excepción con alguien sobre algún juicio, sobre algo que Él derramará sobre todo el mundo entero,
Él sabe hacer sus elecciones. Y vemos a una nación bendita de parte de nuestro Dios, a los hebreos, que lo guardó de todas estas plagas, pero mostró una mano dura y tenaz contra los egipcios. La plaga número 10 fue la que causó conmoción, la que trajo quebranto, trajo lloro y lamento a lo que era la nación egipcia, ya que esta plaga constituía la muerte de los primogénitos, de los hijos de los egipcios, como también los animales que poseían. Así que en esta ocasión hablaremos acerca de lo que es la misericordia en tiempos de pestilencia. Misericordia en tiempos de pestilencia. Nos dice el versículo 21 que durante la pestilencia que iba a hacer juicio sobre lo que eran los egipcios, Dios hizo entre los hebreos un tiempo de comunión. Dice el versículo 21: y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: sacad y tomad corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua. Esto nos da a entender de una situación muy especial de lo que Dios desea para su pueblo. Mientras estaba por venir una situación devastadora para los egipcios, Dios quería que su pueblo estuviese en comunión. ¿Por qué razón? Porque debían tomar un cordero de un año y usar la sangre para una señal. Pero esto no termina ahí. Estos hebreos, estos hombres y mujeres que tenían una relación directa con Dios, debían estar compartiendo, y tenían que, para lo que era la situación previa a esta peste, ellos debían de estar en comunión en sus casas, compartiendo, que es algo similar a lo que nosotros hemos estado haciendo durante este tiempo que se nos ha dado medidas, que no salgamos de nuestras casas, que de repente estemos en comunión con nuestra familia. Lo hemos disfrutado, hemos entendido realmente que la obediencia es algo sumamente importante, y Dios envía pues sus aspectos que para nosotros son muy especiales, en el cual Él nos manda que tomemos nosotros debidas precauciones. Los hebreos debían de tomar un cordero y comerlo. Esa carne debían de comerla, y dice la palabra que específicamente tenía que ser la carne asada. Tenían que comerla, tenían que disfrutarla. Como también dice que la familia más pequeña debían compartir para que esto no se echara a perder, para que la carne no se desperdiciara. Significa entonces que si una familia era muy pequeña, tendría que buscar al vecino más inmediato para poder compartir con ellos lo que era la carne del cordero. Esto nos da a entender a nosotros que lo que Dios quiere siempre para nosotros es el bienestar, y cuando hablamos de comunión, hablamos de compartir. Tal vez los tiempos que estamos viviendo son un poco complicados, muy complejos, porque nos toca estar en un encierro, pero en ese encierro nosotros también podemos sacar cosas provechosas, podemos tener comunión, podemos disfrutar, podemos sentarnos junto con nuestra familia, compartir muchas cosas, y esto nos hace ver de que en medio de la dificultad Dios siempre tiene un plan que sobrepasa el entendimiento humano. En realidad lo que Dios quería era darle una seguridad a su pueblo, que pudieran estar en comunión y que compartieran de lo que Él había presupuestado para ellos en torno a esta situación que estaba por venir a la nación egipcia. Mientras la nación egipcia estaba a la puerta de una situación crítica y dolorosa, los hebreos estaban sencillamente disfrutando en la comodidad de sus hogares, compartiendo con sus familias, con sus vecinos, lo que Dios había instruido, todo lo que Él había dado para que se cumpliera al pie de la letra para su pueblo. Nada debía quedar para el día siguiente. Este era un mandato de parte de Dios, que de lo que se participara del cordero, nada tenía que quedar para el día siguiente. ¿Qué significa esto? Dios está aquí haciéndonos ver a nosotros que en tiempos de dificultad, en tiempos de escasez, en tiempos de crisis, sencillamente su mano estará sobre nosotros para proveernos a diario lo que vamos a necesitar. El mandato era este, que nada quedara para el siguiente día, y por si de alguna manera quedaba algo, esto debía ser quemado
en el fuego, pero nadie podía participar al día siguiente de lo que era la carne del cordero, porque Dios se constituye para nosotros nuestro proveedor y Él lo hace a diario. Dios está proveyéndonos a diario. Aunque estemos en crisis, aunque haya una situación complicada, aunque haya escasez, aunque nuestra realidad no sea la más adecuada, Dios ha prometido ser nuestro proveedor y darnos a nosotros lo que nosotros necesitamos. Recuerden ustedes lo que sucedió con el pueblo de Israel más adelante, allá en el desierto, cuando Dios envió maná del cielo. Había mucha gente que querían guardar para el siguiente día. Lo curioso es que al siguiente día esto estaba agusanado. O sea, Dios mandó a los hebreos que no guardaran nada para el día siguiente por el único motivo de que Él siempre se ha constituido nuestro proveedor, que tiene una provisión nueva para nosotros cada día. Así que esto es misericordia en tiempos de pestilencia, y nosotros vemos que en medio de la pestilencia su misericordia nos hace estar en comunión. Misericordia en tiempos de pestilencia. Dice el versículo 22 de Éxodo capítulo 12. Y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, y untad en el dintel y los dos postes con la sangre que estará en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. Y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. ¿Qué es lo que Dios está tratando de decir en este versículo? La orden era apremiante. Ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. Hasta la mañana. Si bien es cierto, Dios está dando indicaciones, y parece que estas indicaciones eran tan severas, tan fuertes, así como lo es hoy. Nadie salga de sus casas. El Señor está diciendo aquí de una manera muy directa que sería algo catastrófico para los hebreos si alguien se atrevía a salir de su casa. Sabe que hoy en día, en la crisis que nosotros estamos viviendo, se nos aconseja, se nos dice por todos los medios, el vecino nos está aconsejando, el amigo nos está llamando para decirnos no salga de casa. La gran pregunta es, ¿usted está tomando en serio esta consideración? Bueno, esto es delicado. Sabe usted que Dios puede tener mucha misericordia de nosotros, pero hay un principio que vale la pena que yo pueda mencionárselo en esta ocasión. Nunca debemos olvidar que la misericordia funciona cuando hay obediencia. ¿Qué quiero decir con esto? Que si usted no acata las medidas que se han establecido por parte de Dios primeramente, del gobierno y de otras entidades, entonces usted podría estar expuesto, aunque usted se constituya hijo de Dios. Pero si usted no acata con obediencia las medidas que se nos dan, podría usted tener problemas, podría usted morir. Esto era lo que Dios estaba dando a entender a los hebreos, que si ellos estaban fuera de sus casas, la pestilencia podría alcanzarles. Y no se trataba nada más y nada menos que de la muerte de los primogénitos. ¿Habrá tomado en consideración esta medida el pueblo de Israel? Según la Biblia, ellos fueron muy obedientes. Hoy por hoy se nos está aconsejando por todos los medios que no salgamos de nuestras casas. Y sabe que muchos han retado a Dios y lo han tentado de alguna manera diciendo que Dios está con ellos, que no hay nada por qué preocuparse si son hijos de Dios. Pero si no hay obediencia, quiero decirle también que no habrá misericordia, porque Dios es claro en sus juicios y Él siempre va a atender, siempre va a responder a las personas que procedan con obediencia. Note ustedes la última parte del versículo: nadie debía salir de sus casas. Dice hasta la mañana. Da un paréntesis, da un tiempo necesario, un tiempo adecuado para que la gente pudiera salir. A nosotros se nos ha dicho también, no salgan de sus casas hasta segunda orden. Entonces, nuestro deber es obedecer, porque decimos que la obediencia es un principio que trae bendición, y que cuando hay obediencia, legítimamente Dios actúa y hace ver su misericordia sobre sus hijos. La señal que Él iba a dar es que al amanecer todo habrá pasado, todo realmente aquel juicio que Él iba a ejercer sobre la nación egipcia habrá terminado. Y
si un hebreo por alguna razón no acatara estas órdenes que el Señor había dado, entonces debía morir como los egipcios lo estaban haciendo. Ahora, Dios es un Dios de advertencia. Nunca emite un juicio sin antes anunciarlo. Dice Amós capítulo 3, versículo 7, que Él no hará nada sin antes comunicárselo a los profetas. Amós 3:7 dice, o sea, Dios nunca va a ejercer un juicio sin antes anunciarse, sin antes advertir. Si usted tiene un poquito de recuerdo, va a darse cuenta que cuando Él iba a juzgar al mundo entero con el diluvio, mandó un mensajero que construyó un arca. Lamentablemente nadie se salvó porque no hicieron caso a la advertencia del Señor. Cuando Dios iba a destruir con fuego a Sodoma y Gomorra, ¿qué sucedió? También se anunció esto, pero nadie creyó, solamente pudo salvarse Lot y sus hijas. Entonces, en esta situación nosotros nos damos cuenta que Dios siempre advierte. La pregunta es, ¿nosotros tomamos en consideración las advertencias de Dios? Muchas veces no. Por esa razón el hombre padece mucho sufrimiento en la actualidad por pasar por alto las advertencias de Dios. Lo que nos está aconteciendo con la crisis que vivimos actualmente, lo que sucedió en Italia. En Italia tomaron medidas preventivas, se cerraron escuelas, se cerraron las fábricas, la gente no iba a laborar a sus trabajos, pero la gente lo tomó como vacaciones aquel tiempo, y sabe que Italia está pasando uno de los momentos más críticos ahora mismo por este virus, por esta pestilencia que ha ejercido muchísimas muertes. Ha habido mucha mortandad solamente porque el pueblo no ha querido tomar sus medidas que han sido dadas por nuestro Dios, por nuestro gobierno, pero también por algunos líderes que están para salvaguardar nuestra integridad. Así que esto naturalmente nos enseña a nosotros que Dios siempre se va a anunciar cuando vaya a ejercer un juicio. Nunca el Señor va a sorprender de la nada a una nación, a un pueblo o al mundo entero sin antes haberlo anunciado. La advertencia de Dios se pasa por alto cuando se actúa con imprudencia, y de ahí vienen las consecuencias. Y consecuencias son los términos que nosotros estamos viviendo en la actualidad, porque muchos de nosotros no queremos hacer caso o no queremos entender lo que son las advertencias de nuestro Dios. Vale la pena tomar en cuenta lo que Dios está diciendo a través de su palabra, para que el día de mañana no vayamos a lamentarlos. Acatemos pues las ordenanzas que se nos han dado, así como el pueblo hebreo lo hizo. Nadie salió de sus puertas hasta la mañana, hasta el tiempo necesario. No importa cuánto tiempo nosotros nos toque estar en nuestras casas, lo importante es que la misericordia de Dios esté sobre nosotros y que un día nosotros podamos vencer esta situación que a la postre ha traído muchísimo dolor y muchísima angustia para mucha gente en el mundo. Así que misericordia en tiempos de pestilencia. Misericordia en tiempos de pestilencia. Dice el versículo 23, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel, en los dos postes, pasará Jehová a aquella puerta, y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Durante la pestilencia, el heridor estaba limitado a la señal de la sangre. Había un gran poder en aquella señal de la sangre. Esa sangre daba a entender un sello de propiedad, daba a entender que allí no había lugar para el heridor. Si bien es cierto, Dios ha sido desde los inicios de la creación del hombre hasta nuestros tiempos, ha sido un Dios de orden, muy ordenado en lo que hace, y sabe que el ángel que él había enviado para destruir, para dar muerte a los primogénitos de los egipcios, esto estaba considerado como algo doloroso, algo que iba a causar la angustia en aquella nación, pero sabe, había una señal para que el ángel de la muerte no entrara en la casa de los hebreos. Podría preguntar usted, pero ¿qué significaba eso? Una simple señal. Esa señal era suficiente para que el ángel de la muerte pasara solamente por aquella casa
sin hacer ningún daño, sin quitar la vida de nadie en particular. Actualmente las epidemias están limitadas al poder de la sangre de Cristo, que no solo cubre nuestras casas, sino también todo nuestro ser. Ahora bien, la gente se rehúsa a tener algún contacto con nuestro Dios, mayormente con nuestro Señor Jesucristo, que nos ha dado la salvación, una salvación tan grande, la cual dice la Escritura que no podemos descuidar. Ahora, esa sangre ejerce sobre nosotros un gran poder que la pandemia o las pestilencias de estos tiempos no podrá realmente dañar, no podrá turbar nuestras vidas, porque nosotros tenemos también una marca en nuestras vidas que se llama la señal de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. La señal de inmunidad para los hebreos era la sangre de un cordero. Para nosotros, la sangre de Jesucristo. Note usted que el enemigo puede levantarse como sea, como quiera, pero si en nosotros está ese sello de propiedad que es la sangre de Jesucristo, él debe pasar al otro lado, él debe de buscar la manera como salir de nuestros contornos, porque él sabe que contra nosotros nada puede hacer si está el sello de la sangre de Cristo sobre nosotros. Los hebreos estaban seguros sencillamente porque en los dinteles de las puertas y en los postes de sus casas estaba una marca de sangre, la cual les daba a ellos la seguridad de que la muerte no les visitaría. La gran pregunta en esta ocasión es: ¿está usted marcado con esa sangre? ¿Tiene usted un contacto directo con Dios a través de nuestro Señor Jesucristo? Y esa sangre que nos da a nosotros una inmunidad grande, la cual no habrá peste, no habrá ninguna pandemia, no el heridor, como dice la Escritura, no podrá contra nosotros, sencillamente porque tenemos una cobertura gloriosa de parte de nuestro Dios y una señal que está sobre nosotros, una sangre preciosa, una sangre que fue derramada en la cruz del Calvario. Ahora nosotros podemos también decir que somos heredad de Dios, así como los hebreos lo fueron en aquel entonces. Y la muerte debe pasar fuera de nuestras casas, no entrará, porque hay una señal que está ahí plasmada en nuestras casas, como también en nuestros corazones. Pero recordemos que el heridor está sometido al poder y a la autoridad de la sangre de Jesucristo. Dice Romanos capítulo 5, versículo 9, una verdad muy especial. Nosotros fuimos redimidos, tenemos salvación por medio de la sangre de Jesucristo. Y dice que también esa sangre alcanza para salvarnos de la ira venidera. Es necesario comprender que en estos tiempos difíciles debemos procurar marcar nuestra familia, marcar nuestras casas con ese sello glorioso de la sangre de Jesucristo. Veremos y oiremos cosas asombrosas. El mundo entrará en alarma, entrará en pánico. Mas la promesa de Dios es que nada de lo que azota a este mundo llegará a nosotros. Recuerde usted lo que dice Salmo 91, el versículo 7. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. ¿Será porque somos importantes? ¿Será porque somos personas que tenemos atributos diferentes a los que el hombre ordinario tiene? No. Sencillamente, no llegará a nosotros ninguna plaga, ninguna pestilencia, ninguna pandemia, ninguna mortandad, porque Dios nos ha marcado como su propiedad y dice que veremos y oiremos cosas terribles, pero nosotros tendremos la paz de Dios al comprender que tenemos a alguien superior a las noticias, alguien superior a los medios que ejercen poder y autoridad sobre nuestra sociedad. Dios está más allá de todo y Él tiene el poder para salvaguardar nuestra vida. Por eso es necesario que usted mejore su relación con el Señor. Si no se ha limpiado con su sangre, si no se ha marcado con la sangre de Cristo, es tiempo de hacerlo. Que este tiempo de crisis sea un tiempo de reencuentro con Dios. Que este tiempo de crisis sea para que usted arregle su cuenta con el Señor. Y es necesario que usted se selle con esa sangre. No es algo que usted va a buscar una opción. Debe estar
marcado con la sangre de Cristo, para que la bendición de Dios, para que la paz y la protección de nuestro Dios esté sobre nuestras vidas. Recuerda entonces, estamos en tiempos donde la necesidad de Dios en nuestros corazones se ha acrecentado muchísimo. Por lo tanto, debemos buscarle y ponernos a cuentas con Él. Estamos misericordia en tiempos de pestilencia. Misericordia en tiempos de pestilencia. Para terminar en esta oportunidad que Dios nos ha dado de compartir con ustedes la palabra del Señor, queremos decirles que estamos ante una crisis severa. Estamos enfrentando situaciones muy complejas que están azotando no solo a un país, sino al mundo entero. Y estamos nosotros expuestos a dos extremos. Número uno, exagerar ante esta pandemia que se nos ha venido, lógicamente sin estar preparados. Y número dos, ignorar sus alcances, que son mortales. Usted dirá, ¿qué se nos recomienda hacer entonces? Realmente es sencillo lo que nosotros podemos hacer. Hagamos nuestra parte. Guardemos al pie de la letra las indicaciones de Dios, de los que nos gobiernan y de otras entidades que están a nuestro alrededor. Y estoy seguro que Dios hará también su parte de cuidarnos como la niña de sus ojos. Así como guardó a Israel de todas las plagas en Egipto, mayormente de la número 10, de la misma forma guardará también a su amada iglesia. Sigamos adelante. Dios está con nosotros. No hay nada que temer. Nosotros veremos la justicia de Dios imparcial. Se llevará a cabo, se efectuará sobre un mundo que cada día se ahoga en los deleites y placeres. Pero la iglesia, nosotros debemos de tener calma, porque Dios cumple sus promesas. Promesas que Él ha decretado específicamente para un pueblo que le ama, que le sirve, pero sobre todo que le espera. Dios les bendiga y será en una próxima oportunidad que Dios nos regale para poder compartir unos minutos la palabra del Señor y considerar un tiempo de edificación para todos aquellos que tenemos nuestra necesidad plasmada en corazones sedientos de la palabra. Así que gracias por su atención. Dios le bendiga y será hasta la próxima.